Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos pasajes del Génesis que, aunque es cortito, tiene una profundidad increíble. Es la historia de la muerte de Sara. Y, a ver, a primera vista podría parecer simplemente un relato sobre el duelo y la compra de un terreno. Pero si nos fijamos bien, revela algo fundamental sobre cómo la fe se enfrenta al dolor y, aún así, se aferra a la esperanza. El capítulo arranca así, con este dato, una declaración súper precisa y solemne. 127 años. Podría parecer un detalle sin más, pero en el contexto de la Biblia, esto es algo extraordinariamente significativo. Y aquí está la clave de todo. No es una mención casual, para nada. El hecho de que Sara sea la única mujer a la que se le concede este honor subraya la importancia inmensa que tiene en la historia del pacto de Dios. Es como una señal de dignidad, de relevancia espiritual, que nos dice, ojo, prestad atención a lo que viene ahora. Lo primero que el texto aborda es la reacción humana, la más visceral, ante la pérdida. La historia no se va directamente a la teología o a las grandes promesas, no. Se detiene en el corazón roto de Abraham. A ver, lo que es fascinante de este versículo es el lenguaje. El texto original en hebreo usa dos verbos completamente distintos para describir el luto de Abraham. Por un lado está sapad, que se refiere al duelo formal, a la lamentación pública, a algo más estructurado. Pero luego usa baka, que es el llanto intenso, personal, el que no se puede contener. ¿Qué nos dice esto? Pues que Abraham no reprime su dolor, lo expresa de forma total, tanto en lo público como en lo más íntimo. Y este es el punto crucial. La fe de la que habla la Biblia no nos pide que seamos de piedra ante la tragedia. La fe siente, la fe sufre, la fe llora, y llora profundamente. La gran diferencia es que lo hace sin caer en la desesperación, porque siempre, siempre está anclada en una esperanza que va más allá de esa tumba. Bueno, pues justo después de ese momento de duelo, la narrativa cambia de tono radicalmente. Abraham se levanta y se centra en una tarea muy práctica, encontrar un lugar de sepultura permanente para Sara. Y esto nos mete de cabeza en una negociación fascinante en el antiguo cercano Oriente. Para entender bien lo que va a pasar, hay que conocer las reglas del juego de la época. Los acuerdos legales no se firmaban en una notaría, no. Se hacían en la puerta de la ciudad, a la vista de todos. La negociación era todo un arte, lleno de un lenguaje diplomático muy educado, que no siempre significaba lo que parecía. Y un dato clave para esta historia. Comprar un sepulcro no era cualquier cosa, era una declaración de permanencia, era echar raíces de verdad. Fijaos en el baile diplomático que se monta. Primero, los hititas, muy corteses, le ofrecen cualquier tumba. Abraham, que entiende la cultura perfectamente, se lo agradece pero va al grano. Quiere la cueva de Macpela, una en concreto. Entonces Efrón, el dueño, redobla la cortesía y se la ofrece como regalo. Pero Abraham sabe que para que eso sea suyo de verdad, de forma legal y para siempre, no puede ser un regalo. Tiene que ser una compra clara, pública y pagada. Y entonces, Efrón nombra el precio, 400 siclos de plata. A ver, para que nos hagamos una idea, en esa época esto era una suma desorbitada, una auténtica fortuna. Pero la reacción de Abraham es lo que define su carácter. No regatea, no duda ni un segundo, paga el precio completo, al contado. Esto demuestra su honor, su respeto por los hititas y sobre todo la urgencia que sentía por asegurar ese lugar como un ancla para el futuro de su familia. Y es justo aquí donde la historia nos revela su capa más profunda, la teológica. Porque las acciones de Abraham parecen contradecir por completo sus propias palabras. Y ahí se crea una paradoja potentísima. Al empezar a negociar, Abraham se presenta así, con estas palabras. Se describe a sí mismo como alguien que está de paso, sin raíces, sin derecho a propiedad en esa tierra. Los términos que usa en hebreo, ger y toshab, definen su estatus legal a la perfección. Es un residente, sí, pero un extranjero sin los plenos derechos de un ciudadano. Legalmente hablando, es vulnerable. Entonces, aquí está la tensión. ¿Cómo es posible que alguien que se reconoce como un forastero sin derechos, al mismo tiempo haga el acto más definitivo de propiedad permanente que existe, que es comprar una tumba para su linaje? Pues la respuesta es la fe. Abraham reconoce su realidad presente. Es un extranjero, pero actúa basándose en una realidad futura que Dios le ha prometido. Él sabe que aunque todavía no la posee, toda esa tierra será de su descendencia. Comprar esa tumba es una declaración pública de fe en esa promesa que aún no puede ver. Y esto nos lleva al significado último de este pequeño trozo de tierra. No es solo un cementerio, es en realidad un comienzo. Y esto es una ironía divina maravillosa. Dios le promete a Abraham toda la tierra de Canaán, pero la primera porción que llega a poseer legalmente es un lugar de muerte.
Es un símbolo potentísimo de que las promesas de Dios a menudo no empiezan en un palacio, sino desde la muerte, apuntando a una esperanza de resurrección y de vida nueva. Y fijaos cómo se desarrolla esto. La cueva de Macpela no fue solo para Sara, se convirtió en el sepulcro familiar de los patriarcas, un ancla física, tangible, que le recordaba a cada generación la promesa de Dios. Era literalmente un testimonio de fe tallado en piedra, asegurando que el futuro de la familia estaba ligado a esa tierra. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este relato? ¿Qué podemos sacar en claro de Génesis 23 sobre cómo es una fe auténtica? Pues en resumen vemos que la fe auténtica no es algo que niega el dolor, sino que lo atraviesa con esperanza. Vemos que actúa con una integridad a prueba de bombas, incluso cuando el coste es altísimo. Es una fe que toma decisiones basadas en la promesa de Dios, no solo en la realidad que tiene delante. Y quizá lo más importante, es una fe que piensa más allá del presente, construyendo un legado para bendecir a las generaciones que vendrán. La acción de fe de Abraham, justo en su momento de mayor dolor, sentó las bases para generaciones enteras. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. En nuestros propios momentos de pérdida, depresión o de incertidumbre, ¿qué cimientos estamos poniendo? ¿Qué legado de esperanza están construyendo nuestras acciones hoy?